Bueno, buenos días, Darwin. ¿Me escuchás? El volumen del micrófono de allá, porfa, Darwin. Todavía no tenemos audio. Hola. Audio. En este tema de las hortalizas, ¿quiénes tienen experiencia? Levanten la mano. ¿Quiénes han sembrado chiltoma, cebolla, tomate? De todo. ¿Y repollo quiénes han sembrado? Ninguno. Ni los de Masaya. Ah, vos sí. Ah, como levantaste la mano. Bueno, vamos a esperar ahí el audio. Tenemos algunas dificultades técnicas. Bueno, miren, es importante porque ustedes, a ver, las amas de casa conocieron, ¿verdad? El costo tuvo hace como un mes atrás. Por lo menos allá en Juegalpa estaba a 25. Entonces, pero esos son los efectos, pues, experiencias. Que como Instituto Nicaragüense tenemos con los productores y listo. Estamos haciendo pruebas de sonido. Raúl Ariel parece que ya está disponible. Raúl. Ahí me escuché, ahora sí no. Hola. Ah, ah. Ahora Ahora sí sí nos nos escuchamos. Correcto, Darwin. Estamos en contacto. Yo te llamo ahorita. Ok, Ok, perfecto. perfecto. Buenos Buenos días, días, estimados productores, estimados estimados productores, estimados Darwin Raute, Darwin Raute, técnico de técnico de Quinta, Quinta. parte de Hortaliza. Es un honor para mí, ¿verdad? Nuevamente estar con ustedes y compartir importantes argumentos elementales para la producción de hortalizas. ¿Verdad? Conscientemente vamos a compartir el tema de la prevención, manejo de plagas, enfermedades y algo cómo ha venido surgiendo el efecto de la variabilidad climática en las hortalizas. Es importante que para esto nosotros tengamos conciencia. Vean, las hortalizas son un rubro bastante delicado. O sea, hay que tener mucho cuidado
porque ellas después inclusive de su fructificación siguen sufriendo enfermedades, plagas, inclusive la variabilidad climática afecta bastante y directamente en el comportamiento de las plagas y las enfermedades. La hortaliza es un rubro de mayor producción en Nicaragua, ¿verdad? Tanto en los departamentos de Matagalpa, Jinotega, Masaya, Managua, son altos productores de hortalizas, sobre todo tomate, chiltoma, cebolla, ayote y pipián en bajas áreas de producción, pero igual siempre se produce, ¿verdad? Inclusive en el año 2020 pues se amplió más el rango productivo a nivel nacional. Las hortalizas se pueden sembrar bajo cualquier condición de Nicaragua. Gracias a Dios estamos bendecidos por la posición geográfica que tenemos a nivel del Istmo centroamericano. Y entonces eso nos permite poder producir hortalizas en cualquier parte de nuestro país. Claro que en algunos lugares la hortaliza es un poco más deseada para unos climas y menos deseada para otros, pero eso no quiere decir que es que no se pueda producir, porque ahora inclusive bajo los nuevos aspectos de producción, pues esto implica de que se pueda producir en cualquier lado con un poco de manejo, un poco de inteligencia, un poco de preparación, y yo creo que los productores tienen la suficiente experiencia como para sembrar cualquier rubro. Que ellos se decanten por algo otro más especializado, pues también otra alternativa. En la zona donde yo trabajo, pues San Isidro, Matagalpa, Jinotega, pues las hortalizas son lo esencial. Son áreas extremadamente grandes a veces en producción de hortalizas, pero la mayoría de la producción de hortalizas la componen pequeños productores. Hay algunos pues que se decantan por 4 o 5 manzanas de hortalizas, y hay otros pues la mayoría son pequeños. Hablamos de un cuarto de manzana, media manzana, que lo utilizan pues como el principal rubro para la sobrevivencia y la alimentación, ¿verdad? O sea, es un rubro bastante agradecido también. Hablamos de delicado, pero si entendemos bien el manejo, pues es un rubro bastante agradecido en la producción. Pero para que entremos en calor en cuestión del tema que estamos compartiendo, es importante que nosotros aprendamos a conocer el entorno en el que nosotros vamos a trabajar. Vean, por lo menos en el caso del tomate y la mosca blanca, ella tiene casi más de 3.600, 3.800 especies en las cuales ella puede adaptarse a sobrevivir. O sea, no es necesario que haya tomate, no es necesario que haya chiltoma para que ella esté. O sea, en cualquier tipo de árbol, en cualquier maleza, en cualquier cultivo, nosotros podemos encontrar mosca blanca. Entonces, eso implica que el entorno, en este sentido, no es un factor determinante. ¿Qué es un factor determinante? Aprenderla a conocer, aprender cuál es su ciclo biológico, aprender con qué podemos contrarrestar para bajar los niveles poblacionales, no erradicar en el área del conocimiento de la agricultura, no es erradicar, porque prácticamente las plagas buscan lo mismo que nosotros, sobrevivir. Nosotros la consideramos plaga porque plaga es todo aquello que nos causa pérdida, ¿verdad? Conceptualmente hablando. Sin embargo, ella también lo que está buscando es cómo sobrevivir, cómo reproducirse, y eso nos causa daño a nosotros. Lo que tenemos que entender en este sentido y en la agricultura moderna de la producción de hortalizas es saber identificar cuál es su ciclo biológico, saber identificar dónde va a estar, cuándo va a llegar, y esos son aspectos importantes que debemos de manejarnos. No solo esto, me recuerdo hace 3 años atrás con el tema de la paratriosa. La paratriosa primero empezó en Honduras, El Salvador, con un auge de debacle en el cultivo de la papa. La papa es familia del tomate y de las hortalizas en sí, ¿verdad? Entonces, pero acá no hizo mucho estrago. O sea, perdió algunas parcelas de papa, pero no era el estrago tan abismal que realizaba, y se supo manejar y se erradicó rápidamente gracias a las alertas tempranas que se manejan, ¿verdad?, técnicamente, y también a que los productores pusieron disposición en conocer rápido esta plaga, en identificarla, cuál era su ciclo, cómo se manejaba, qué productos iban a aplicar en su momento, ¿verdad? Y también esto inmersa dentro de la estrategia de hortalizas y la parte de manejo integrado de plagas. Es importante. El manejo integrado de plagas no son más que aquellas técnicas y aquellas estrategias que nosotros podemos utilizar
o que utilizan y practican los productores para contrarrestar determinadas plagas. Y esto lleva conceptualmente algo bastante grueso también. El manejo integrado de plagas no es fácil en conceptualizarlo y decir es hacer esto. No, lleva un conjunto de prácticas, un conjunto de aplicaciones, un conjunto de reconocimiento, un conjunto de estudios, que ese estudio es esencia de los mismos productores. Es de ellos que nació pues el aprender. O sea, y eso también se basa en el estudio de la agroecología. La agroecología nació de los productores. Y ahora con el debacle que tuvimos nosotros en los tiempos pasados con la famosa Revolución Verde, que ya está más que desfasado, ahora tenemos que regresar de nuevo a los principios agroecológicos que hacían los productores y practicaban ellos en sus parcelas, en sus fincas. De ellos nació la agroecología como tal. Entonces ahora esos principios los estamos retomando nuevamente para regresar y compartirlos entre las instituciones del Estado y nuestros productores, ¿verdad? Que Nicaragua prácticamente su economía se basa en la producción. Entonces tenemos que aprender a producir y no es excepción las hortalizas. La hortaliza está inmersa dentro de un marco de la estrategia que ha implementado nuestro buen gobierno y va beneficiando poco a poco con diferentes actividades a productores, a tecnificarlo, nuevos materiales de semilla, nuevas variedades, nuevas prácticas. Todo ese conjunto de estudios se hace en conjunto con los productores y la que a él más le gusta, él la adopta, la trabaja, la afina y pues trabaja con ella. Pues eso es esencialmente hablando lo que es un manejo integrado de plagas en síntesis ahora de manera como estrategia, pero en la estrategia entramos los técnicos, nosotros que estamos ahí con el productor aprendiendo de ellos, obviamente, ¿verdad? Porque el productor es el máximo conocedor de la historia de la agricultura y ellos han sido agricultores, entonces nosotros aprendemos de ellos y lo poco que nosotros hemos aprendido académicamente hablando, pues lo compartimos con ellos y ponemos en práctica en conjunto para desarrollar las hortalizas y no solo la hortaliza, sino la agricultura como tal. Esto es importante que sepamos manejarlo, ese concepto de manejo integrado de plagas. También los enemigos naturales, ¿verdad? Que en cualquier ambiente, dicen que toda paloma tiene su gavilán. Y entonces toda plaga tiene su enemigo natural, que es el que lo domina, que es el que le dice hasta aquí son tus límites y no te vas a pasar de acá, ¿verdad? Entonces los enemigos naturales, como la Beauveria baciana, se encuentran en el ambiente, como el metarricium, el Phaseolomyces, son hongos biológicos que se utilizan para contrarrestar estas plagas. Cualquier tipo de plaga, el ambiente también corrige. Sin embargo, no está de más mencionar que nosotros con el alto uso de pesticidas hemos matado estos microorganismos. Por querer matar el enemigo, matamos al amigo de la naturaleza también. Y esa es una debilidad que nosotros tenemos porque lo ideal es que dentro de la estrategia el productor haga recuento, que eso lo voy a estar mencionando también, de plagas y ver, hombre, si la plaga está comportándose entre un 15 y 20% de afectación, le vamos a aplicar algo bajo que no dañe el ambiente, que no dañe la ecología del cultivo como tal. Pero si ya a las primeras vistas de las primeras plagas nosotros vamos con el tóxico, con el plaguicida, entonces estamos intoxicando el medio ambiente. Estamos intoxicando lo que nos vamos a comer, ¿verdad? Estamos intoxicando nosotros mismos como seres humanos y las fuentes de agua la estamos contaminando. Entonces, esa es parte de la estrategia. Toda plaga, toda enfermedad tiene su enemigo natural y eso tenemos que tenerlo como concepto grabado. Tiene su enemigo natural que lo pone en equilibrio y le dice, usted no va a pasar de aquí porque aquí existo yo también. Ahí hay un pleito, ¿verdad? Un pleito de la naturaleza y ese nosotros lo hemos destruido, hemos desequilibrado ese sistema por nuestras malas prácticas agrícolas o por también la posición, que es más que entendible, de producir lo que queremos comer, pero hemos creado ese nicho ahí y tenemos que mejorarlo. Y esa es parte, y eso es de lo que se insta también, es a la conciencia. La conciencia es importante, que no está determinada en la literatura, pero el aspecto de la conciencia es una de las estrategias que debiera estar escrito dentro del manejo integrado de plagas. O sea, conscientemente, ¿hace falta aplicar esto o no hace falta aplicar esto otro? Y eso también nos viene a determinar que tenemos que conocer esa relación, porque he visto productores aplicando fungicidas a bacterias y no funciona así esto, ¿verdad?
tenés que aplicar un bactericida. He visto productores aplicando fungicida para la virosis en tomate y es un virus, o sea, no lo vas a controlar. Y los virus por excelencia, no existe un viricida por excelencia. ¿En qué sí podemos trabajar? En crear resistencia genética, que eso lo hacemos nosotros. Eso es nuestra obligación, ese es nuestro mandato con la semilla, crear resistencia genética, pero el productor también pone de parte de él aquellas estrategias para que la planta esté bien protegida, bien fertilizada, bien foliada, bien manejada, y ese conjunto de correlación pues nos ayuda a entender muy bien qué es cómo se va a comportar el ambiente natural en las plagas y las enfermedades. Eso es importante que lo determinemos. La conciencia, voy a resaltar, ser consciente en lo que vamos a producir y cómo lo vamos a producir. Y esto también es aspecto de mercado, porque el mercado ya no está aceptando cultivos muy contaminados por venenos, ¿no? Ya ahora van otra línea de mercado donde ya se implementan buenas prácticas agrícolas, que ya hay fincas certificadas, ¿verdad? Y entonces eso va avalado y certificado que ese producto es sano para el consumo, y eso pues abre más nicho de mercado. Los europeos, que también ellos son exigentes en ese sentido, pero bueno, ese es otro tema que vamos a estar tocando más adelante. Como les mencionaba, pues igual la trichograma, león de áfido, el virus, el BPN, el virus de la poliderosis nuclear, son agentes que se encuentran en el medio ambiente. La mariquita que ustedes ven ahí, el ácaro rojo que elimina el ácaro blanco de la chiltoma, son agentes que están en el ambiente. Ellos no hacen ningún mal a los cultivos, al contrario, le hace bien al cultivo tenerlos ahí. Entonces, ellos nos ayudan a regular las poblaciones de plagas que pueden ser dañinas para el cultivo. Pero estos insectos han desaparecido, han desaparecido debido al desequilibrio que nosotros mismos hemos creado. Nosotros con nuestras recetas, nuestro maíz conocimiento, y los productores, pues que también compartimos la responsabilidad en este sentido. Los dos, tanto técnicos como productores, porque hemos sido aprendices de este nuevo conocimiento. Sin embargo, es importante reconocerlos también en el campo, ¿verdad? En el campo tenés que aprender a reconocer que donde hay mucha mariquita hay buen control biológico. Donde encontrar varios, 3, 4, 5 leones de áfido, hay buen control biológico. Estos son de la naturaleza, entonces pertenecen ahí. Si nosotros aplicamos insecticidas muy químicos, muy tóxicos, pues agarra parejo. Eso no entiende de que sea una plaga buena o es mala, agarra parejo. Podemos curar temporalmente la enfermedad o la plaga, podemos curarla, bajarla temporalmente y producimos, pero igual ya creamos el desequilibrio. Entonces eso es lo que se ha venido haciendo naturalmente en nuestros sistemas productivos, sobre todo en las hortalizas. Inclusive hablamos de algunas de las estrategias y es importante que para aplicaciones foliares, para el crecimiento de frutos, para el crecimiento de hojas, ¿verdad? Y floraciones, pues debemos de aprender a preparar bioles y fertilizantes. En la agroecología esto es importante conocerlo para el equilibrio. La agroecología trata del equilibrio ecológico para bajar esos niveles de plaga, ¿verdad? Esas altas infectaciones. O sea, hay plantíos que tienen hasta 1000 moscas por planta, o en el caso de la chiltoma hasta 20, 30 ácaros. Eso es un desastre a veces. ¿Y por qué? Porque también los biofertilizantes juegan un papel importante. ¿En qué sentido? Que una planta bien alimentada, bien foliadita, bien trabajada, ella va a tener resistencia. Obviamente la planta crea su resistencia porque ella necesita sobrevivir también. Ese es algo que nosotros tenemos que ayudarles, pero eso depende de nosotros y de nuestra conciencia. Los caldos sulfocálcicos y los caldos verdeles que funcionan como fungicida orgánico para el control de enfermedades y su prevención, dada la aclaración que hablamos al inicio del tema, y algunos bioinsumos sólidos que nosotros podemos ir preparando para que la agricultura vaya regenerando el suelo, y eso va a ser muy agradecido en la producción y la productividad. Este es el camino que llevamos actualmente, porque de hecho es lo que queremos, llegar a eso, a una agricultura sana, ¿verdad? Y ahí pues algunas presentaciones de cómo se diseñan, ¿verdad? Aunado un poco a las micorrizas. Todo esto, extractos, todo esto fungicidas, orgánicos, insecticidas,
ustedes lo pueden hacer desde su casa. No es necesario moverse a comprar tantas cosas. Lo que se requiere es un poco de entendimiento de qué es lo que necesita la planta. Estamos acostumbrados al 18-46-0, al urea, al muriato de potasio o cualquier tipo de fertilizante, sin antes hacerle en realidad un análisis de suelo, qué es lo que requiere el suelo para darme ese nutriente. A veces los nutrientes están dentro del suelo naturalmente porque la naturaleza así es de agradecida. Y nosotros le echamos más y creamos una intoxicación o creamos una sobreproducción de hoja y no de fruto, o creamos aquel ambiente inhóspito para la planta, no se adapta. Entonces también somos parte del problema nosotros, ¿verdad? Y la conciencia es parte de lo que debemos de revisar, pero esta tecnología, estas técnicas con sus técnicos, ahí acompañado del INTA, se pueden realizar, claro que se pueden realizar y baja costo, que es lo más importante, que disminuimos costos y logramos una buena producción sana, porque algunos organismos que son financiadores pues te piden ya trabajar este planteamiento así, trabajar en este sentido. El manejo integrado de plagas debe de tener totalmente conciencia usted cuando vaya a trabajar una estrategia de manejo integrado de plagas. Lo primero que tiene que hacer usted es reconocer qué es lo que le está afectando, cuál es botritis, es pata seca, es tizón temprano, tizón tardío, qué es lo que me está afectando, es algún gusano. Primeramente es conocer eso. A ver, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, fíjese que tengo tal cosa, fíjese que tengo otra cosa, vamos tomando, vamos anotando, no para hacer la receta, sino para trabajar una estrategia. En cualquier tipo de hortaliza se tiene que trabajar así, trabajar en conjunto para lograr un resultado común, que es la producción, ¿verdad? Que es lo que satisface las necesidades de la familia. Y como les mencionaba, también reconocer el ciclo biológico de las plagas es muy importante. Por lo menos la mosca blanca, pues ustedes saben, huevo, ninfa, adulto. Huevo, ninfa, adulto. Es una plaga de 3 ciclos, pero sin embargo el gusano del fruto es una plaga de 4 ciclos. Pero ¿qué nos interesa atacar? ¿Qué atacamos? ¿El huevo? ¿Qué atacamos? ¿La ninfa? ¿O atacamos el adulto? El problema es el adulto. Así lo tenemos diferenciado nosotros. El problema es el adulto porque el adulto pone huevo y huevo sale la ninfa. Sin embargo, no es así, porque si usted ataca los huevos inicialmente hablando, tiene una estrategia para atacar los huevos de la mosca blanca, entonces no va a haber ninfa, por lo tanto no va a haber adulto. Y si usted ataca el adulto también con otra estrategia, por lo tanto no va a haber huevo. Entonces eso tenemos que manejarlo, ya saber diferenciar ese ciclo y reconocer claramente qué es lo que nos está afectando. A eso me quiero referir. Usted habla de qué le afecta y también tiene que definirme cuál es la estrategia que va a utilizar para controlar eso, para bajar, manejar y sobre todo participar, ser partícipe usted de ese cambio, porque lo que necesitamos aquí en estrategia de manejo integral de plagas no son literaturas viejas, es un cambio radical en la conciencia y en el conocimiento que tienen los productores. Ahí tenemos que ir trabajando en función de ir implementando prácticas y técnicas novedosas, nuevas, ya no antiguas ni ya desfasadas, sino nuevas que ayuden a disminuir eso, pero cuidando el ambiente, cuidando la salud, cuidando a la familia, que es importante también, porque los niños se tienen que integrar a estas labores para tener futuros agricultores. Esto es importante. También reconocer las enfermedades, sumamente qué es una, cuál es la otra. Lo importante aquí es saber si es virus, si es bacteria, si es hongo. No es necesario que usted defina o clasifique, decir, es tizón tardío, es tizón temprano. Usted dice chamuco, así le dicen los productores, y ya un técnico a la par, dando la asistencia gratuita que nosotros servimos, que para eso estamos. Entonces, ya con el productor reconocemos la enfermedad, llegamos a un consenso, reconocemos y damos un diagnóstico y una recomendación de las hortalizas. Esta es parte de las estrategias que debemos de implementar para nuestros agricultores, para nuestros productores. El muestreo de plaga es totalmente necesario. Como les expliqué al inicio, no es totalmente cierto de que por ver una planta afectada, todo el plantío está afectado. No, hay plagas que son, que les gusta solo una planta, pues, y ahí se encaramaron en ella y nadie las quita ahí, pero los demás plantíos están sanos. Las demás plantas de ahí, de la par, están sanas. Entonces, no es que no la vamos a controlar, claro, porque ese es un foco de infección, hay que controlarlo ahí, pero con un buen muestreo se toma una mejor decisión. Esa es
otra estrategia que podemos utilizar y se toma una buena decisión acertada a la realidad y se controla, se maneja esa plaga, ¿verdad? No se erradica, se maneja, porque erradicarla nunca vamos a lograr hacer eso, ¿verdad? Tenemos que aprender a convivir con ella. Nicaragua, les mencioné, estamos bendecidos por gracia de Dios, y el comportamiento climático de este año, ¿verdad? Nos da buenas esperanzas para los pequeños productores que siembran hortalizas. Es un año esperanzador. Siempre vamos a tener problemas con el clima, que se viene un huracán, que una tormenta tropical, pero eso no importa. Lo que importa es aprender a producir, aprender a convivir hasta con eso, con los bruscos cambios de clima que hay. Pero gracias a Dios somos un pueblo luchador, somos un país que sale adelante a través de la producción, y las hortalizas no son la excepción. Las hortalizas están cultivadas por todo el país. Yo he visto hortalizas de tomate, chiltoma, cebolla, ayote por la raja. ¿Ya? Entonces ya se están ampliando los rangos. ¿Y por qué nosotros vamos a dejar? Si hay un productor que quiere cambiar de oficio, como me ha tocado atender muchos productores, mire, fíjate que yo sembraba tal cosa, pero ahora me quiero meter a la hortaliza, y vamos nosotros a asesorar, y le vamos diciendo cómo hacer paso a paso. No se cambia de la noche a la mañana, sino que podés ir transformando tu agricultura mediante, vas conociendo el comportamiento del cultivo y sobre todo el mercado también, ¿verdad? Las hortalizas tienen un buen mercado, que igual le sucede que a veces está bajo, a veces está alto. Eso es normal en cualquier país del mundo, ¿verdad? No existe un país que diga mi producto es el más de más alto calidad, yo lo mantengo en los más altos estándares. A Dios, pero nosotros somos un país altamente agrícola y tenemos que aprender a diversificarlo también, que esa es una parte que nos corresponde a nosotros ir trabajando. Bueno, estimado, yo creo que por aquí andamos, por aquí estamos. Si tienen alguna duda, pregunta, estamos para servirles. Muchas gracias.
comercial, pues. Y eso me ha llenado bastante de experiencias prácticas, ¿verdad? Como hacemos los productores. Y también, pues, no descarto la preparación que nos ha hecho el INTA en la parte académica, porque es importante, pero también es importante la práctica. Entonces, me encomendaron que hablara un poco del manejo integrado del cultivo de oleaginosa ante la variedad del cambio climático. Entonces, saben que las oleaginosas son plantas fundamentales en la agricultura, la economía, la industria y el comercio mundial. ¿Cuáles son las oleaginosas? Constituyen el grupo del cultivo de mayor producción, investigación, experimentación y comercialización a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, esas son las oleaginosas. Son indispensables en la alimentación como materia prima para la industria aceitera. Cuando hablamos de oleaginosas, son plantas que producen aceite. Todas las plantas que producen aceite las agrupamos industrialmente como plantas oleaginosas, óleos de aceite. ¿Vea? Así como la fabricación de otros productos que no son comestibles como pintura. Dámele. Pásala. La industria de Nicaragua, por lo menos en 2013 se vendieron alrededor de 49 millones de kilos de aceite, pues, de aceite y grasa que generaron 78 millones de córdobas. Eso es poco comparado cuando producíamos algodón, que teníamos 250.000, casi 300.000 manzanas de algodón, y el algodón producía fibra y producía semilla, y la semilla tenía aceite. Entonces la mayor cantidad de aceite, o la totalidad de aceite que consumía en Nicaragua era originaria de semilla de algodón. Entonces, actualmente, las aceiteras que se quedan en Nicaragua son Agrosa, que está en León, en Managua, Chamorro, que está aquí en Granada, Masaya, Aceite Corona, que en Managua, Aceitera Real, aquí en Corona, y Chilamatillo. Esas son las industrias aceiteras que tenemos nosotros aquí en Nicaragua, que son las que procesan la semilla de oleaginosa, ¿sí? Y para consumo y para exportación. Son esas cinco, puse ahí 5, tienen 13.000 a 14.000 hectáreas de producción. Como ven, 14.000, 13.000 es una cantidad sumamente poquísimo para la cantidad de área adecuada para el cultivo de oleaginosa. Es muy poco, por eso que hay escasez de ese día. Comenta para adelante, que retroceder. Ok. Entonces, bueno, los cultivos de oleaginosa en Nicaragua, bueno, la producción de aceite y grasa son de naturaleza agrícola, o sea que provienen de semilla, ¿verdad? La material vegetal, ajonjolí, ¿verdad? Algodón, coco, maní, palma y soya. En materia animal es poco y no se comercializa más que a nivel de familiar, como es la manteca de cerdo, ¿verdad? Esos son los aceites que tenemos. Actualmente la palma es la principal cultivo de oleaginosa que está en la RAS, la región autónoma Atlántico Sur. Los mercados que se está exportando la palma en Europa y Estados Unidos. De ahí se está mandando la palma, y es un aceite pues que genera muchos recursos, divisas, y por lo tanto el aceite pues se considera como uno de los productos estrella, al igual que otros cultivos. Agrosa, por ejemplo, la industria aporta aceite de palma, exporta a México y una parte que hay en Nicaragua. Todo el aceite que nosotros consumimos aquí en Nicaragua es de palma. La palma produce aceite y es uno de los aceites, por decir algo, más malo, y por eso es más barato. Después los otros aceites, como aceite de girasol, aceite de canola, aceite de girasol, son aceites caros que no están para la producción o para la población de donde provenimos nosotros. Nosotros pues, consumimos aceite de chancho o aceite de palma. Entonces, el problema hace poco hubo un problema porque cuando los combustibles se ponen caros, el diésel, la gasolina, entonces convierten el aceite de palma, lo convierten en diésel. Entonces ahí viene el problema de que la población se queda sin aceite o le suben el precio. Por eso es que la FAO y otros organismos preocupados pues, por la alimentación humana están parando la producción de diésel para que le den a la población aceite de palma, por lo menos aceite de palma, ¿verdad? Entonces, como ven en la fotografía ahí, la palma, ¿verdad? El maní, el ajonjolí, la soya y fotos de algodón. Todas estas fotos son aquí nacionales. La producción de oleaginosa, como ven, es una proyección ahí de 2014, 2015 hasta 2021, tiende a producir cada día más aceite.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay más consumidores, cada día más, y además de ese, la gente está preocupada por los aceites de origen, los biodiesel, pues, los aceites de origen de aceite, los combustibles de origen de aceite que producen menos azufre, y la gente se está quejando. Pero en todos los países que tienen dinero quieren aceite de oleaginosa, de palma, y nos estamos quedando nosotros sin aceite. Parece que vamos a volver al aceite de chancho. Promueven también la figura del comercio internacional, igual, cada día, cada año se produce, se exporta más, se mueve más aceite. De Estados Unidos, Indonesia, de Colombia son los productores de palma que son los más fuertes, Argentina, Brasil, Estados Unidos que producen soya transgénica, y nosotros nos hemos quedado produciendo un poquito de soya, un poquito de anjolí y lo grueso que está la palma, pues, que está de moda la palma. Sin embargo, como ven ustedes, los precios, la producción de anjolí, de oleaginosas crece, las exportaciones crecen, y cuando crecen las producciones, pues los precios tienden a bajarse. Como ven aquí, desde 1919 hasta el 2029, los precios de oleaginosas, o sea, los precios de soya, los precios de anjolí, no van a aumentar. Sin embargo, se van a mantener a un precio más o menos estable, pues. Estamos diciendo que no vamos a tener un precio bien mínimo, sino que se va a mantener de lo que está en 2019. Estamos hablando de los precios de semilla oleaginosa y harinas de aceite, pues. Por lo tanto, ¿qué nos queda a nosotros? El poquito que tempramos de anjolí, de soya, ¿verdad?, y palma, hacer más eficiente y producir más. Produciendo más, nosotros tenemos ganancias porque no vamos a competir con los precios, porque los precios internacionales que los ponen las transnacionales ya están estipulados prácticamente. A menos que pase algún fenómeno, por ejemplo, con la COVID, con la enfermedad, muchas empresas dejaron de funcionar, dejaron de procesar aceite. Sin embargo, se abarrotaron de semillas y al final de cuentas se vieron obligados a producir, a moler todo ese aceite, toda esa materia prima para no perderla, y por eso es que se baja la cantidad de aceite y se pone bajo el precio. Pero cuando se le acaba, entonces otra vez vuelve a subir los aceites. El problema, para que no entiendan bien, es que los aceites de palma, que son los más baratos, los están convirtiendo en combustible. Y el combustible lo usan las empresas, la gente que tiene vehículos, etcétera. Nosotros no tenemos ni vehículos ni empresas. Nosotros conseguimos aceite para freír los frijoles. Entonces, la preocupación es que lo vamos a quedar sin aceite. Entonces, Nicaragua está preocupado porque está fomentando entonces la anjolí, la soya, la palma africana, que exporten una parte, pero otra parte se quedan acá. ¿Ve? Y además de eso, las empresas que les mencioné aquí producen aceite. Ninguna empresa que está aquí produce diésel. Entonces lo que hacen es llevarse el aceite y nos quedamos nosotros pobres en aceite. Bueno, entonces, como ven, ¿qué nos queda a nosotros por hacer? Aumentar los rendimientos de los cultivos oleaginosos. Pero ahora viene, me ponen también ahí, y ahora vamos a producir más alimentos, más rendimiento, pero tenemos el problema de la sequía, el cambio climático. Entonces ahí donde vamos, y es el tema que yo quería hablarle un poco de las prácticas agronómicas sencillas, de campo, nada de libros, de todo lo que hemos visto, de todos los trucos que hacemos los agrónomos y los productores para reducir o conservar el agua en el suelo y que los cultivos no se nos pierden totalmente. Entonces, a manera rápido, ¿verdad? A manera rápido, ¿qué tenemos que hacer? Algunas las tenemos que hacer nosotros personalmente, otras las hacen a nivel nacional, a nivel gubernamental. Por ejemplo, uso de cortinas rompevientos, las hace el gobierno, ¿verdad? Siembra en curvas a nivel, la hacemos nosotros. Densidad de siembra, nosotros decidimos cuántas semillas vamos a poner. Siembra de norte a sur, ahí les voy a explicar cómo es eso. Uso de nitrógeno, racional del nitrógeno, del urea, variedad de ciclo corto, reducir el uso de piretroides, siembra más profunda, uso de semillas de mayor tamaño, tapar y apretar bien la semilla, y la agricultura de conservación, que es lo mejor que se hace para conservar suelo y agua. Entonces nosotros vamos a enfrentar sequía. Esta charla está más que todo para sequía, ¿verdad? Para sequía. Entonces, como digo, cortina de rompevientos, eso lo hace el gobierno junto con cooperativas y nosotros. Nosotros a veces tenemos terreno y las cortinas de rompimiento se han deteriorado. Las han agarrado para leña, ha pasado al tractor, hacen un portillo. Entonces las cortinas de rompimiento que en aquel tiempo se hicieron con el algodón se han deteriorado. Entonces nos queda más que componerlas, pues.
reactivarlas, porque son importantes. ¿Por qué son las cortinas rompientes importantes? Porque tienen la velocidad del viento. Y el viento levanta polvo, un lugar más importante de la tolvanera, y reseca el suelo. Es como que le pongan una secadora de pelo. ¿Qué es la secadora de pelo? Aire caliente en la cabeza. Se lo seca inmediatamente. Entonces hay que reducir, hay que estar consciente con la cortina rompeviento. La otra cosa importante que podemos hacer nosotros, bueno, este es algo ya grande, pero nosotros en las parcelitas que tenemos pequeñas, aquí que son productores pequeños, nosotros tenemos que conservar el agua. Entonces, ¿cómo conservamos el agua? Haciendo la siembra en curvas a nivel. Como ven, si esto no hubiera curvas a nivel, todo el agua corre superficialmente y se va al cauce. Se lleva la tierra, se lleva el agua y se lleva lo más importante, que son los nutrientes de las plantas. Entonces hay que hacer las terrazas. Hay que hacer las terrazas en curva a nivel. Ya el INTE hemos hecho muchas prácticas para hacer terrazas sencillas. Ya, a veces una terraza, una manzana, pueden hacer unas 2 terracitas para conservar el agua. La idea es que el agua no se vaya, que el agua pegue en la terraza y se profundice. Ya, y si cada surco, oigan bien, si cada surco lo sembramos en curva a nivel, entonces todo el agua que va a caer se va a distribuir en toda la parcela. No se va a ir a depositar al fondo. Llega el fondo, en el fondo se pierde por encharcamiento y arriba se pierde por sequía. Son cosas sencillas que se hace ahorita. Ahorita es tiempo de ir al campo, ir a nivelar el suelo. A nivelar el suelo con pala, con el tractorcito, con un palo, etcétera. Pero no pierdan de vista que si no nivelan bien el suelo y no hacen las curvas a nivel, el agua cae. Nosotros quisiéramos que todo el agua que cae en ese punto se profundice. No se vaya para otro lado. Mira, por ejemplo, aquí en Managua, si todo el agua que cayera en Managua se profundizara, no llegara al lago, que el lago es donde cae todo el agua. Pero como todo el suelo está impermeable, está pavimentado, entonces todo el agua fluye al lago y se pasa llevando la casa, los cauces y todas esas cosas. Igual pasa aquí. Si usted tiene una parcelita pequeña y la siembra de curva a nivel, cada surco es una curva, cada surco retiene agua, de tal manera que llueve y el agua no corrió, ahí se quedó. Si las lluvias son de 1 pulgada, 2 pulgadas, 2 pulgadas es un cachimbo de agua, pero si 2 pulgadas, miren, 2 pulgaditas, con facilidad se introduce al suelo. Pero si el suelo está desnivelado y el suelo está duro, entonces corre. Entonces todas esas 2 pulgadas que se va recogiendo, es como que ustedes van recogiendo un colchón, le van dando vueltas, cuando llega al final es una gran ola de agua. Entonces, mi idea es, hagan su curva de nivel, no tengan pereza. Si quieren cosechar, deben hacer esa curva a nivel. Por ahí decía yo, cualquier productor que quiera sembrar debe estar convencido que va a ganar. Si usted no está convencido que no va a ganar, no siembre. Alquile la tierra, désela a algún productor que le dé un quintalito o guarde ese dinero. La otra cosa importante que le decía es, en tiempo de sequía, hay que reducir el número de calles, la distancia entre calles. ¿Verdad? Porque tenemos plantas, sabemos que en sequía el cultivo va a quedar corto, va a quedar pequeño. Entonces, ¿cómo compensamos eso? Con más plantas. Con más plantas, entonces acercamos la calle. Acercamos la calle porque la calle más cerca cierra rápido la calle y el suelo queda sombreado. No se nos va el agua. Totalmente, ¿verdad? Si hacemos calle ancha con el caballo, no le tomamos esa medida, entonces calle ancha, crece maleza, el suelo queda expuesto al sol, se reseca y perdemos. Y hay menos plantas, entre menos plantas, menos grano, menos rendimiento, más erosión. La otra cosa que le decía yo, mayor tiempo de sombreado. Ahora, la siembra se hace de norte a sur. ¿Ustedes saben por qué de norte a sur? Bueno, sencillamente, el sol sale de este lado, aquí en el este, y se mete al oeste. Si el sol saliera acá, en el norte, se mete en el sur, como siembran ustedes, pues, de este a oeste, entonces el sol se pasea por todo el surco. Entonces no hay momento que el suelo esté sombreado. ¿Me entienden? No hay momento que el suelo esté sombreado. Y al mediodía es donde está más golpeando el sol. Pero si nosotros sembramos transversal al movimiento del sol, el sol está acá y esta planta sombrea la calle, esta planta sombrea la otra calle y la otra por la calle. Solo al mediodía, cuando el sol está aquí en el trópico, nos va a dar sobre el suelo. Entonces ahí nos seca. Cuando puedan, siembra de norte a sur.
de norte a sur a norte, pues que es para atrás. Pero nunca siembren de este a oeste porque hay más resequedad. La otra cosa, que aquí el viento sopla de este a oeste. Y si la siembra está acá, entonces el viento se mete aquí. Y también temperatura y viento, secadora de pelo. ¿Verdad? Entonces hay que sembrar de norte a sur, es fácil. Es fácil, a menos que tenga el declive del suelo, pues que hay que respetar esa cuestión. Ahora, denso. Recuerden, las plantas en primera o en sequía quedan chiquitas. Entonces hay que sembrar más plantas. Más plantas para que tapen rápidamente el suelo. Vean que estas son cosas prácticas que yo les he aprendido junto con productores. Y eso es lo que ha dado resultados. Claro que las sequías son prolongadas, no hay tal. Se va todo, ¿verdad? Pero por lo menos quedan muchas plantas para aguate. La otra cosa importante, vean, que nosotros ahí, por experiencia, hemos hecho algunos estudios. La gente generalmente usa urea. Solo urea conocen. Urea, no conocen el sulfato de amonio, no conocen el nitrato de potasio, y todos son fertilizantes que llevan nitrógeno. Vean lo que pasa. Cuando está la alta temperatura, vean cuánto el rojo, donde se aplicó urea, se perdió el 39%, solo por volatización y por viento y por temperatura. Vean lo que pasó con los otros fertilizantes, ya con sulfato y nitrato, 11 y 9. ¿Qué significa eso? Que es preferible en tiempo de sequía usar de nitrógeno, guardar la urea y usar nitrato de amonio, sulfato de potasio, nitrato de potasio. Uno saca la equivalencia. Vean, son productos que se pierden menos y se absorben más rápido por la planta. La urea tiene que pasar como 8 días para ver resultados. Los nitratos y los sulfatos son automáticamente. Entonces, si el suelo tiene un poquito de humedad, apliquen su fertilizante, la planta se lo chupó y punto. Pero si aplican urea, tiene que pasar por lo menos 5 días. Y en 5 días se secó el suelo, se perdió. No absorbió nada la planta. Otra gente, pues ya sofisticadamente están usando algunas sustancias que hacen que la urea se disuelva más lentamente para que no se pierda rápidamente. También hay fertilizantes de baja solubilidad. Hay urea que la venden en el mercado y es de acción lenta. Eso permite porque no se pierda. Ya, porque la urea es una sal y con una lluvia también se nos va. Esta sal, como es no es soluble, ves como el completo que no se disuelve rápidamente, entonces le permite a la planta absorberla en más tiempo. La otra cosa importante, mira, que mucha gente descuida. Esto es práctico, esto lo hacen ustedes no tiene que decirle a quién le va a hacer. Si ustedes van a sembrar y su tierra y su finca es usted y ustedes están poniendo sus reales, pues preocúpense. Si pone a otra persona que le va a sembrar, ese anda ganando por hora. No le interesa si sembró bien o mal. Entonces vea, tape y apriete bien la semilla. Esta sembradora que está acá, tiene estas rueditas. Estas rueditas sirven para regular la profundidad de la semilla. Vea, y sirven para apretar la semilla. Las semillas deben de quedar en el suelo apretadas. ¿Para qué? Para que haga contacto con el suelo y siempre se humedezca. Recuerde cuando usted aprieta un moño de tierra, sale agua. Entonces, si usted tiene apretada la tierra, la semilla no se seca. La semilla absorbe agua. Mientras que si hacemos esta sembradora, que le quitamos eso, la semilla queda flojita. El sorgo queda flojito, el maíz queda flojito. Y si estamos en tiempo de sequía, sembramos con humedad, pero con eso removemos el suelo, entonces en 3 días está seco. Entonces vamos a tener problemas con germinación. En cambio, con aquella semilla, que la semilla queda apretada, no crean que la semilla se va a quebrar. Ya, las plantas de semilla tienen la posibilidad, cuando una semilla es vigorosa, rompe hasta levanta un terrón. Si ustedes están parados y lo levantan, o si no sale por un lado, cuando la semilla es vigorosa, cuando la semilla es mala, ahí se queda. Entonces es importante tapar bien la semilla. Eso lo hacemos usted. Ahora, yo no tengo esta sembrada, yo tengo arado y siembro a mano. Con la Patricia, va tapando la semilla. Va a apretar, no tengan miedo. Más si un suelo arenoso que se pierde rápido la humedad, hay que apretar bien la semilla. Y si el terreno está mal preparado, está terrenoso, ahí se seca rápido porque la semilla, un lado queda tapada y un lado le entra sol. Entonces la semilla en la noche se humedece y en el día se seca. Entonces la semilla se sopla, se seca, se sopla, se seca, se murió.
Ok, ¿están compitiendo con esto? Estamos en sintonía, o estoy hablando mentira. Ah, sí. Entonces el sembrador, el agricultor, tiene que andar detrás de la sembradora. La siembra es el día más importante del agricultor. La siembra, porque ahí va a poner la cantidad de semillas, el fertilizante, la distancia de siembra. Si no están ahí, se lo roban o siembran mal y dicen, sembré, págueme. Otra cosa importante que nosotros decimos en estudio, si ustedes tienen maíz, o tienen ajonjolí, o tienen, bueno, maní, lo más importante en tiempo de sequía es sembrar semilla grande. La semilla grande es más cara, un poco más cara, ¿eh? Pero la semilla grande tolera más sequía. Una semilla grande, como tiene más carga, porque la semilla lleva un cargamento para mientras nace, los primeros 8 días la semilla nace, la planta vive de la semilla. Entonces, el suelo está seco, no le importa, ya está comiendo su mochila de comida que lleva. Correcto, entonces hay que sembrar semilla, si se puede, la más grande. En maíz uno puede sacar la semilla más grande. ¿Verdad? Semillas grandes, semillas chiquitas, no crean que van a producir semillas chiquitas. Eso es genético, la semilla chiquita es grande y pequeña, y la semilla grande es grande y chiquita. Entonces no hay problema, lo que pasa es que la gente siembra chiquita porque es más barato. Ya, un quintal de semilla tiene más semillas que un quintal de semilla grande. Entonces es más chiquita, entre más chiquita mejor, pero le rinde más. Entonces hay que sembrar, procurar siempre sembrar semilla un poco más grande. Y la otra cosa más importante para combatir la sequía, ¿verdad?, y conservar el suelo, lo mejor para conservar suelo y agua es agricultura de conservación. ¿Qué es agricultura de conservación? Ya lo hemos hecho, hace como 10 años lo hacemos, muchos productores lo siguen haciendo, y con un proyecto de FAO nosotros investigamos mucho, hicimos muchas prácticas. ¿Qué consiste esto? Tener el suelo permanentemente cubierto, nunca tener el suelo desnudo, nunca. Movimiento mínimo del suelo, no hay arado, no hay grada, no hay romplona, no hay nada. Y rotación de cultivo. Primero, ¿qué hacemos para comenzar la agricultura de conservación? Si el suelo está pelmazado, está muy duro, le hacemos un subsoleo. ¿Verdad? Un subsoleo que consiste en romper la capa dura del suelo. ¿Qué ganamos con eso? Que suavizamos el suelo y el agua de lluvia que cae no corre, sino que se profundiza, porque tenemos que almacenar agua en el suelo. Toda el agua que cae, que no se vaya al cauce, que se meta ahí. Por eso ven ustedes la corriente, pura agua sucia, llena de tierra, ahí va todo el suelo de nosotros. ¿Qué nos va quedando a nosotros? El hueso. El hueso no sirve para nada. ¿Verdad? Entonces, después de eso, ¿qué hay que sembrar? Cultivo de cobertura. Cultivo de cobertura. ¡Ey, qué cultivo de cobertura! Sé que yo no tengo crotalares, no tengo esto. Hombre, sembrar sorgo. Sembrar cualquier cultivo. Lo más fácil es sembrar sorgo. Después del sorgo que está sembrado, lo machacamos. No tengo ese rollo cuchillo. Le pasamos un palo, una solera, para aplastarlo nada más. O lo chapodamos. Con un machete lo chapodamos y lo tendemos en el suelo. Posteriormente, le aplicamos un herbicida. Ya saben cuál es el herbicida quemante. ¿Verdad? Que quede todo negrito. Entonces, todo eso que es negrito quemado por el herbicida va a quedar como cubierta del suelo. Después sembramos, miren, sembramos. Aquí esta sembradora, que ustedes te la van a ver otras más sencillas, lleva un disco de corte para que no se pegue, no sea totolote la basura. Después ponemos el fertilizante y después ponemos la semilla. Y adelante va un disco también cortando, para que la línea del surco no se totolote de tanto monte. Ahí tengo otro implemento para pequeños productores, ¿verdad? La matraca, hay que tirar por buey y esta tirada por el caballo. Siembra y antes que nazca la semilla, le pone el quemante. Entonces las semillas van a nacer con rastrojo y en lo limpio, con maleza disecada. Ya, es un trabajito así. Y después la matraca, pues, que la matraca siembra y fertiliza para suelos pequeños y como maíz. Otro implemento, ¿verdad? Otro implemento utilizado, sembradora mecanizada
con caballito y aquella también que amargo con caballito. ¿Qué pasó después de la siembra? Miren cómo nace. Ahí nació soya, es el rastro de maíz. Ese maíz. Después un rastro de maíz, ustedes lo pican, no se lo dan al ganado y siembran con la sembradora que hace la línea. Esa sembradora fertiliza y aplica la semilla. Bueno, es fácil, pero después nace monte, por aquí nace monte. En soya y algunas oleaginosas, soya, algodón, maní, anjolino, tienen herbicida selectivo. Aplican herbicida, matan todo y solo le queda la planta. En anjolino no tenemos ese herbicida todavía. A nivel mundial, los argentinos, los brasileños, Estados Unidos, para más o menos el 95% de la soya y el maíz son transgénicos. ¿Qué son transgénicos? Que resisten herbicidas glifosato. Entonces a ellos les va bien con la agricultura de conservación, porque ellos siembran en lo sucio, aplican su glifosato y se van a dormir. Entonces eso es barato, eso es barato. Vuelve a salir maleza, le vuelven a aplicar glifosato. El glifosato se va a sacate, coyolío, verdolá, todo. Por eso es el problema del glifosato. Hay una escasez y la competencia están diciendo que el glifosato está matando a la gente, pero quién sabe. Entonces es una práctica. Si nosotros tuviéramos cultivos transgénicos, nosotros los reímos, porque producimos soya, producimos maíz a bajo costo. Una quintal de soya, por ejemplo, cuesta producirlo aquí en Nicaragua como $16 y está a 18, van a ganar $2, no te sirve. Pero a ellos les cuesta producirlo 6 y lo venden a 15, te ganan $9 por manzana, por quintal. Entonces ellos también, entonces las granjas avícolas están importando harina de soya transgénica, barato. Entonces vos sembras soya, no lo pueden vender menos de 18 en 90. No te compro. Esa es la realidad. Tenemos maní igual. Sembramos el verguero, disecado, el maní nace. El maní nace, el maní es huevón porque la semilla es grande. Y después la carga del ginóforo, ¿cómo se va a meter? Lo pasa. Está probado que lo pasa. Esos son, miren, algodón. Nosotros trabajamos desde 2005, 2006, 2007, 2008, 2019. 6 años consecutivos sembrando algodón sin preparar el suelo. Y vean los rendimientos. Este es convencional y el rojo con agricultura de conservación. Solo en el primer año nos ganó el convencional, pero el resto de años le ganamos la agricultura de conservación. Lo mismo de rendimiento, con menos costo y conservando el suelo. Esos proyectos ya pasaron aquí. Algunos productores lo adoptaron y otros siguieron igual. Vean, en soya igual. 30, 35 quintales en convencional. Y tecnología, agricultura de conservación igual. Todo casi igual. Con la agricultura de conservación no se gana rendimiento, pero se reducen los costos y de una siembra a otra no hay que esperar que preparar el suelo, que se pudra el rastro. No. Aquí sembramos, chapoamos, trituramos y sembramos. O sea que nos permite sembrar dos ciclos, dos cultivos en el mismo ciclo. Rendimiento con respecto a los transgénicos. Vea, nosotros como agricultores también debemos de tener conocimiento de las afectaciones que producen los glifosatos. Vea, yo he trabajado con glifosato salió ese producto, yo he trabajado. Y resulta pues que eso que usted está diciendo, que hay que aplicarlo, que hay que trabajarlo, que va igual. Fíjese que yo digo lo contrario. El año pasado yo sembré 2 manzanas entre frijoles y arroz. Y resulta que yo antes de sembrar apliqué glifosato. Y apliqué a razón de 1.5 por manzana. Ya, litro. Y sembré. A los 10 días de haber aplicado, yo sembré. Y me nació la plantación de frijoles y de arroz.
Y resulta que cuando tenía el frijol, 10 días de nacido, se me comenzó a patonear. Se comenzó a patonear y al final el rendimiento que yo tuve fue de aproximadamente 3 quintales por manzana. ¿Por qué? Porque yo hice el experimento y debido al producto que tiré, me afectó la plantación. Significa, bueno, a la postrera, vengo y ya no apliqué, sino que agarré, yo tengo una máquina, una guaraña, tengo 2 maquinitas para hacer mis trabajitos y me fui, rocé con ella y sembré sin aplicar apliqué fertifrijol, apliqué a la tierra. Y los rendimientos fueron de aproximadamente 180 libras por tarea. Este compañero que está al lado mío estuvo viendo la cosecha. Él me ayudó a levantarla pues para que pueda dar testimonio de lo que pasó. Significa que los glifosatos no son recomendables para ningún tipo de suelo. ¿Y sabe por qué? Porque él los mata todos los nutrientes a largo plazo de nuestras tierras. Que al final, por eso no tenemos grandes rendimientos, muchos productores, porque aplicamos y no tenemos control de eso. Muchas gracias. Bueno, sí. Miren, los herbicidas, no hay herbicida que sea inocuo para las plantas. No hay. Vean, entre el glifosato, hoy se menciona que bloquea el fósforo, que bloquea algunos nutrientes. Pero sin embargo, la gente ha usado glifosato, usted tuvo problemas, otro no ha tenido problemas, o han tenido problemas y no los ha visto. Miren, los herbicidas se degradan en el suelo únicamente por microorganismos del suelo. Los microorganismos se comen los glifosatos, se comen los yerbalaes, se comen las atracinas, se comen. ¿Dónde hay más microorganismos? En suelos orgánicos. En suelos arenosos, ahí no hay nada. Entonces el glifosato y cualquier herbicida se queda en el suelo para el próximo ciclo. Entonces hay mucho cuidado de aplicar los herbicidas en suelos arenosos. Pero, sin embargo, hay mucha propaganda, muchas quejas pues del glifosato. Muchas, así como la está dando usted. Pero todavía hay quienes defienden el glifosato que es inocuo. Realmente los vendedores. Sin embargo, nosotros como institución de investigación estamos en la obligación de comprobar si el glifosato en cuanto afecta los cultivos. Y ese es un reto que tenemos nosotros para determinar si o no. Muchos países han probado glifosato y continúan porque tiene ciertas ventajas. Es barato. Vale 150, 170 pesos el litro. Entonces con 2 litros, con 300 pesos vos cultivas bien. Igual pasa con el gramoxón. El gramoxón está prohibido, pero un herbicida de acción rápida es barato y no deja residuos. Entonces los herbicidas hay que estudiarlos muy bien. Por eso le decía yo que con estos cultivos, por ejemplo soya, tienen varios herbicidas que se pueden aplicar. Se puede aplicar yerbalae, se puede aplicar flex, se puede aplicar varios productos, o si es chiquito, le aplicamos el azodonito. ¿Verdad? Para los azadones. Esos herbicidas los inventaron para grandes áreas y para condiciones óptimas de suelo. Por ejemplo, suelo súper preparado, que le pasa en riego, que le pasa en una rastra, etc. Nosotros pequeños, que solo pasamos arado y 2 gradas, entonces los herbicidas no los degradamos y quedan ahí. Bueno, está bien, el glifosato hay que tener mucho cuidado. Entonces vean también que el anjolí también lo podemos sembrar de manera sin preparar el suelo. Entonces, ¿qué hicieron ahí primero? Ahí aplicaron el quemante. Ahí hicieron el surco, hay que hacer el surco, porque el anjolí no lo vamos a poner encimita, también hay que hacer el surco para que el anjolí penetre. Saben que el anjolí tiene una raíz pivotante que penetra hasta como 50 centímetros. Es ahí el secreto porque el anjolí es resistente a sequía. Igual que el anjolí, está la soya, está el maní y está el algodón. Son raíces pivotantes que van para abajo. Maíz, sorgo, eso fracasa en sequía. Entonces es una forma, vea, de siembra directa de anjolí. Hemos trabajado también, bueno, esta es la misma siembra directa,
Y esta que está aquí, sistema de siembra en Olí, en la zona que llueve mucho, aquí es donde llueve mucho. Entonces lo que hemos hecho es hacer canales de drenaje. Canales de drenaje, estamos diciendo esto, ¿verdad? Digamos, cada 5 o 6 surcos, nosotros hacemos un canal con el buey para cualquier exceso de agua, el agua caiga ahí y no se nos lleve la planta. Ya saben que en la Olí se amanece con los pies mojados, se anochece con los pies mojados, en la mañana está seco. También hemos trabajado bioinsumos, diferentes espaciamientos entre surco y fertilización. Entonces hay que ver para determinar cuál es la fertilización y la distancia de siembra adecuada para cada cultivo. Por ejemplo, tengo algo que nosotros hemos visto en el campo. Los productores que siembran ajonjolí no tienen fertilizadora. Entonces, si hacen como estábamos haciendo ya por surco, entonces hacer el surco, aplicar el fertilizante y después aplicar la semilla y después tapar. Excelente. Pero la gente que siembra 2 o 3 manzanas, que no raya, sino que siembra con la máquina no tiene sembradora. Entonces aplican el fertilizante hasta los 28 días con el aporte con el primer cultivo. ¿Qué pasó con el cultivo? Pasó 28 días sin alimentarse. Entonces la plantita quedó chiquita, las malezas crecieron y ahí nos metemos a problemas. ¿Qué recomendamos nosotros ahora? Bueno, como no tenemos fertilizadores, vamos a tirarlo al boleo, sea a mano, el completo lo tiramos a mano, o sea con la Leslie, que ustedes la conocen. ¿eh? Entonces, después que tiremos el boleo, le pasamos la última grada, con la grada incorporamos el fertilizante. Entonces ya tenemos por lo menos fertilizante incorporado. ¿Qué pasa? El fertilizante queda en toda la superficie de la huerta y no queda en banda como lo aplicamos de mano, que prácticamente se lo ponemos en la raíz de la planta. ¿Verdad? Ahí está el rollo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, para compensar un poco, acerquemos la calle. La distancia de planta entre surcos la hacemos más chiquita, hasta donde podamos, porque después tenemos que cultivar. Si es con buey, si es muy angosta no va a pasar. Si es con asadón sí, si es con tractor menos. Entonces, siembra con sembradora, aplicar el fertilizante completo al boleo y después incorporarlo con el tractor con la grada. Ok. ¿Alguno de esos? ¿Les parece bien eso? Es lo práctico, bueno. Bueno, ahí tenemos otra sembradora que hemos traído. ¿Verdad? Ahí está la misma sembradora. Ahora, en ajonjolí, tenemos el problema que la gente siembra en postrera, ya el ajonjolí emparvado, vienen la lluvia, se nos moja. Entonces, INTA, preocupado por eso, estamos trayendo o estamos innovando algunas maquinarias. Por ejemplo, esta maquinaria que está aquí, esta maquinaria corta ajonjolí y lo amarra. Corte, amarra y va haciendo los moñitos. Después los moñitos en el suelo, 3 días después, que está defoliado o seco, defoliado, pues marchito, lo paramos y hacemos las parvas. Entonces, con esta maquinita que está acá. Otros, esto nace en Venezuela, no crean que son pendejos. Los venezolanos de otros países han innovado. La sembradora La Verda, le quitan el molinete y le ponen esa plataforma. Aquí ponen 2 personas y cuando medida que se van acercando a la parva, se la meten a la garganta de la trilladora y funciona. ¿Verdad? Perfecto. Está un poco hasta peligroso. ¿Verdad? Porque se puede caer el piche, va en movimiento. ¿Verdad? Entonces, vino otro más ingenuoso y le puso un brazo ahí, hidráulico. Cada vez que pasa la parva, ¡pum!, la mete en la torre. ¡Pum! 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 ¿Ve? Entonces, como ven, por aquí va a pasar la parva y cuando pasa por aquí, la mete con un brazo hidráulico ahí. El ajonjolí, ¿verdad? El ajonjolí. Ay, perde por aquí, está cerquita ahí. No crea que le da un golpe que como que la va a batear. Pero también cuando el productor agarra la parva, la chinea y le da la carpa y pierde. Todo y pierde. Pero lo vamos que es una rapidez. Ese ya para productores que se quieren sembrar a 10 manzanas. Ya, hay productores que les gusta el ajonjolí, pero no tienen gente para cortar, ni para parvar, ni menos para porrear. Exactamente, esa es Venezuela. Mira. Entonces, como ven, la institución, nuestro gobierno, a través de la institución, preocupado por sacar la producción, sobre todo reducir pérdidas, sembrar en sequía. Hemos estado trabajando
sobre esto. Y ahora con un proyecto financiado por el gobierno de Corea del Sur, tenemos proyectos de Anjolí, ya tenemos segunda fase, todos esos trabajos que les presenté, lo hemos hecho con el proyecto. Tenemos proyectos de soya que está en un tercer año, damos asistencia técnica en Palma Africana, allá en el Recreo, también en Maní y Anjolí. Y también continuamente pues estamos haciendo guías, elaborando guías técnicas para los cultivos de oleaginosa. Como ven, las oleaginosas son importantes, pero nosotros estamos con rendimientos muy bajos. Sin embargo, y a pesar que tenemos una industria instalada, maquinaria instalada para moler a oleaginosa y sacar aceite, súper inmensa, que está obsoleta. Entonces hay preocupación de esas empresas privadas de que los productores siembren para ellos trabajar y producir aceite, pero el productor no siembra para hacerle el servicio a ellos, sino que siembran para ganar, y si no me paga buen precio, no siembra. Entonces también el algodón, por ahí lo puse, si vuelvo a mencionarlo, el algodón es una alternativa muy buena. La alternativa es muy buena porque da trabajo, sin embargo la fibra del algodón está muy barata. Productores, la mayor parte de los productores en el mundo, Afganistán, Estados Unidos, China, Brasil, son algodones transgénicos, y aquí nosotros no queremos algodones transgénicos. Sin embargo, aquí nosotros podemos agarrar el picudo y lo andamos matando con el dedo. Ellos ya tienen cultivos transgénicos. Si tenemos maleza, nosotros le pasamos, lo estamos chapudando, como era en el tiempo de antes. Aquí hay menos trabajadores que antes, pues, para esa labor. Y en eso estamos. Pues yo cada vez que me encuentro los coreanos, le digo que por qué no probamos que sea con una 2000 manzanas de algodón. ¿Pero quién te la va a comprar? Entonces hay que ver. Pero sí, pues el algodón se consume, toda la ropa que tenemos aquí importada, de como sea. Nosotros podríamos hacer aquí en Nicaragua, pues, hilo. Aquí hay una maquila, aquí en China, que están haciendo hilo y están haciendo tela para diapers. Tela así fácil de hacer, pues. Se les ha propuesto a los chinos que nosotros le vendemos algodón y que los 10, 15 dólares que ellos pagan de traerlo de China, que se los pagan al productor. Entonces yo prefiero mi algodón chino. Ellos son nacionalistas. Entonces en eso estamos, pues ojalá que con el apoyo de los productores pues sembramos un día. Entonces, como ven, esas son las oleaginosas. Todos esos trucos que usamos en la agricultura, en el campo, sirven para reducir las pérdidas de humedad y asegurar la cosecha. Bueno, eso es lo que quería decirle yo. Espero que les sirva y lo pongan en práctica, y esas cositas que le pongan ahí, la cortina de repeviento, tapar bien la semilla, la densidad, la fecha de siembra, etcétera. Ok, entonces. Gracias, hermano. ¿Alguna pregunta acerca de las sembradoras? Acerca de qué relación podría tener la agricultura ecológica con los cultivos. ¿No tenemos? ¿Todo bien o todo mal?
que proporcionan sentido a la producción del país. Ahorita pues estamos en un congreso porcino, ¿ves? Donde igual nuestros productores hermanos nos están compartiendo sus saberes, se están compartiendo saberes entre ellos y entre nosotros, pues los técnicos. Pues en este caso, pues el caso de cacao, pues yo les voy a compartir, ¿verdad? Y esperaría esa misma respuesta de parte de los productores que están allá de Masaya, de Granada, de Río San Juan, que son zonas, digamos, de tradición cacao. Tal vez Masaya no meramente es una zona de producción actual de cacao, pero sí lo fue. Y hay cultura, pues, con el tema de cacao. Hay árboles a nivel de patio, hay árboles a nivel de huertos pequeños. Pero en el uso del cacao también ahí está, digamos, un nicho muy importante. Y este espacio pues va a ser meramente para esto, ¿verdad? Pues lo que voy a presentar pues son tecnologías eficientes para la siembra y el manejo del cacao ante la variabilidad climática. Bueno, el clima pues un tema, digamos, muy debatido actualmente, cómo ha estado el clima cambiante. Y esto pues ha acarreado un montón de efectos hacia los cultivos y nosotros pues nos preparamos a través de conocimientos antiguos, a través de la experiencia, a través de los estudios, etcétera, pues para hacerle frente a esto, ¿verdad? Esto es, digamos, una continuidad que se ha hecho desde que la humanidad existe, hacerle frente a la variabilidad climática. ¿Ves? Y esto lo ha hecho pues implementando tecnologías, ¿verdad? Cuando hablamos de tecnología no necesariamente son tecnologías de informática o robótica, cosas así. Son tecnologías, son nuevas herramientas para la producción, ¿verdad? Como estudiar un proceso productivo, un implemento, aunque sea rústico, un implemento nuevo, eso son tecnologías. La selección de la semilla, sean criollas y que mejoremos nuestras semillas criollas, son tecnologías. Entonces, eso es lo que les voy a presentar yo, algunas tecnologías eficientes para la siembra y el manejo del cacao ante la variabilidad climática. Edgar. Ok, entonces este es el contexto pues, de muchos cultivos en el mundo. Un contexto que estamos, digamos, variable ante muchas cosas, no solamente el clima, tenemos también variabilidad en las tendencias de los mercados. ¿Ves? Entonces la variabilidad de la tendencia de los mercados y la variabilidad climática son dos cosas, digamos, dos retos que constantemente la producción agropecuaria pues trata de hacerle frente, ¿verdad? Y implementar estrategias para salir adelante. Los mercados demandan cada vez productos con ciertas distinciones, el clima comienza a variar mucho y ahí pues nosotros hacemos como humanidad pues frente a esos desafíos para que la producción agropecuaria se mantenga paralela a las demandas del mundo. A estas demandas del mundo estamos hablando de demanda de alimentos, demanda de textiles, demanda de materias primas para elaborar alimentos para animales que nos van a alimentar también a nosotros, demanda de energías, etcétera. Pues. Entonces, estos dos contextos, pues digamos, de la variabilidad de los mercados y la variabilidad del clima son retos que tenemos, pues, y retos que unidos, productores, técnicos, estudiantes, etcétera, pues, son los retos que tenemos que sacar adelante. Entonces, en este contexto de cambio climático, pues, ya todos sabrán cómo está el clima. En temporada seca, lluvia, en temporada lluviosa, sequías. Ya no podemos hablar de aquellos inviernos bien distribuidos, ni de aquellos veranos bien definidos en alguna época. Ve, en la zona de la costa Caribe, por ejemplo, el jueves y el viernes santo eran lluvias tremendas las que habían.
en algunos sectores, en otros pues estaba seco. Entonces, ante estas situaciones pues hay que proponer alternativas para no detener la producción. Entonces, esta variabilidad climática presentan, digamos, eventos. Hay unos a corto plazo que algunos los llamamos sequía, otras épocas de lluvia, pues nosotros lo llamamos el niño, el niño. Son dos fenómenos pues que muchas personas ya lo conocen desde hace tiempo, son eventos a corto plazo, o sea, no son tan duraderos. Y tal los eventos a largo plazo que es el cambio climático, pues. Este ya, digamos, tiene un efecto un poco más prolongado. No se trata de que este año hay niños, el otro año hay niñas. Este evento de cambio climático es un poco más amplio. Inclusive puede ser hasta drástico, pues. Se puede poner en un sector seco y se puede volver desértico, etcétera, pues si no hacemos algo para mitigar estos efectos. ¿Ve? Y pues de cierta manera nosotros en la producción agropecuaria hemos tenido nuestras acciones que nos ha traído estas consecuencias, pues el despalde indiscriminado, el mal uso del suelo, el abuso con el uso de los pesticidas, entre otras. Estamos hablando que estas prácticas pues en su momento fueron necesarias porque se requería la producción de alimentos. Sin embargo, pues trae sus consecuencias, pues eso no hay una duda de eso. El despalme indiscriminado provoca de que el suelo quede desprovisto de esa vegetación y se sedimente todo eso en los ríos, que la infiltración del agua no funciona así, se hagan grandes escorrentías y pues ahí tenemos ya las inundaciones y los desbordes de los ríos. Este mismo despalme pues también provoca que la relación entre lo que emitimos de dióxido de carbono y lo que se absorbe no esté balanceado. El abuso de los químicos provoca que ciertos insectos pues tengan que migrar o algunas veces los desaparecemos de unos sectores y estos insectos posiblemente eran los polinizadores de ciertos cultivos y la producción se ve baja y miramos que fertilizamos y no respondemos o no tenemos una respuesta ante esta situación, pues. ¿Ves? Porque la planta puede estar bien nutrida, pero si no tenemos el insecto que polinice, como que no hubiéramos hecho nada. Entonces, de cierta manera, pues nosotros hemos tenido nuestras acciones que han acarreado esas consecuencias, ¿ves? Que hoy vivimos. También el cambio climático, pues algo cíclico del planeta, pero nosotros hemos contribuido a que sea un poco más drástico. ¿Ves? Entonces, dentro de las estrategias para hacerle frente a estos desafíos del clima, hay una muy, digamos, particular en casi toditos los cultivos, incluso hasta en animales, pues, que es la selección del material de siembra o las variedades, pues, la variedad o la raza, podemos llamarla así, la selección. ¿Ves? Esta parte es muy importante porque representa un gran porcentaje de lo que podemos hacer para iniciar. Variedades que se adapten, digamos, a lugares donde hay sequía, variedades que se adapten a lugares donde las nubosidades son muchas, variedades que se adapten donde los vientos son fuertes, variedades que se adapten a los lugares donde llueve mucho, etcétera. Pues. ¿Ves? Entonces, esto es muy importante, la selección de una variedad adaptada a las condiciones que nosotros estamos, digamos, queriendo sembrar los cultivos. Es digamos, la primer alternativa, la primera, digamos, opción, la primera opción tecnológica, el uso de las variedades. Obviamente la variedad por sí sola no puede hacer todo, ¿verdad? Por sí sola no puede hacer todo y aquí nos toca a nosotros integrar otras opciones para sumarle el esfuerzo a la variedad y obtener los resultados que esperamos, que obviamente es más producción, ¿verdad? Más producción. Y obviamente más producción significa más ingresos para la familia, eso significa más bienestar para la familia, eso significa mejor economía para el país y eso significa que ahí vamos a crecer como estamos esperando y que son las expectativas, los planes y las estrategias que tiene nuestro gobierno. Esos son los planes que queremos. Mejorar nuestra economía para destruir a la pobreza, para combatir la pobreza, ¿ves? Que es, digamos, el enemigo número uno que tenemos, la pobreza,
Y estas estrategias, pues hacia ahí apuntan, ¿verdad? Estas estrategias en toditos los cultivos o toditos los rubros estratégicos. En el caso de cacao, igual, está inmersa dentro de esa misma estrategia. Entonces, el material de siembra ahí es muy clave, es muy importante para ese aspecto. Y ahí le vamos a ir integrando todos esos aspectos, ¿verdad? Entonces, generalmente las familias cacaoteras tienen dos opciones de siembra de material, ¿verdad? Unos lo hacen por semillas, en este caso las semillas presentan una gran fuente de variación y eso le da probabilidades de poderse adaptar a una gran variedad de ambientes, una gran variedad de ambientes. Les proporciona más posibilidades de soportar eventos climáticos adversos. Sin embargo, en aspectos productivos no son tan digamos, con los resultados tan esperados, ¿verdad? Hay que recordar de que las plantas están diseñadas para cumplir un ciclo de vida desde un punto de vista biológico. O sea, vinieron a la naturaleza para interactuar con otras especies, sobrevivir, no para producir, para alimentar a una población. No están diseñadas para eso, ¿verdad? Entonces, dentro del marco de una variabilidad en las plantaciones, cuando es muy grande, ya lo que hacen es buscar cómo adaptarse para sobrevivir. ¿Ves? Por eso su respuesta en la parte productiva no es la esperada muchas veces, ¿verdad? Cuando hablamos de producción de plantas por semilla. ¿Ves? Sin embargo, de ahí parte las estrategias para mejorar a posterior las plantaciones, ¿verdad? Están las plantas producidas por injerto. Estos sí ya son clones seleccionados por calidad o por rendimiento. Clones seleccionados por resistencia a una enfermedad en específica. Clones que están diseñados para lugares altos, para lugares bajos, para lugares con alto calor, con altas temperaturas. Variedades que están diseñadas para bajas temperaturas, allá para las zonas de Perú, pues, que la gente siembra y en una altitud, digamos, no tan exagerada, pero el clima allá, porque está más cerca del Polo Sur, pues es un poco más frío, ¿eh? Entonces, esas opciones de esos clones, de esas plantas por semilla, obviamente parten de las plantas por semilla, ¿no? Por eso la importancia de resaltar a ambas. ¿Ven? Entonces, algunos clones que se recomiendan para nuestra zona, está nuestro clon nacional que es el INTA Pacayita, el ET95, el ICS 95. Estos clones pues están recomendados para la zona intermedia y la zona húmeda. Ese es el ámbito pues, que nosotros hemos estado trabajando el rubro cacao. Sin embargo, en la zona intermedia seca también se están iniciando planes de siembra de cacao. Escuché en la intervención de la presentación pues, que estaban hablando de una plantación allá por Tipitapa, de una empresa que está sembrando en un lugar seco, obviamente, ¿verdad? Es seco en aspectos de clima, sin embargo, pues el hombre tiene la capacidad de modificar el clima, no de cambiarlo, sino de crear algunos efectos artificiales, que es el caso del riego, ¿verdad? Que es el caso de proponer sombras artificiales a la planta en su primer estadio, etcétera. Y es lo que se hace en este tipo de plantaciones que se siembran en los lugares secos. Pues obviamente tienen que ir acompañados de sistemas de riego, de sistemas para regular la sombra. Puede ser de forma natural o artificial. Hay diferentes formas de hacerlo. ¿Ves? Pero estas son las opciones varietales que están disponibles para estos ambientes, digamos, de producción cacaotera en el país. Estamos hablando de la zona intermedia y la zona húmeda. Estos clones son seleccionados obviamente por aspectos productivos y también por su fineza. Por su fineza, pues hay respaldos de esto, obviamente, ¿verdad? Algunos clones que están en el país y que son soportados por estudios de centros internacionales, que son como el Gloscati, ¿verdad? Este CC137, un material del centro del cacao desde los años 70, un clon que ha mostrado una estabilidad muy interesante a lo largo del tiempo, y lo cual pues es algo que se tiene que proponer aquí a la hora de recomendar clones, ¿verdad? Otra de las opciones no nuevas
son opciones tecnológicas. A veces hay que desempolvar, digamos, saberes o conocimientos que pensábamos que ya no servían para mucho, pero sí sirven. Son los sistemas agroforestales, ¿verdad? Esto, digamos, lo que crean son microambientes o microclimas que favorecen el desarrollo y la producción del cacao y de cierta manera sirven de barreras biológicas para hacerle frente a la entrada de enfermedades y de otras cosas pues que nos pueden afectar la producción. Y el tema de los arreglos clonales. ¿Ves? Estamos hablando ahí ya de 3 elementos: la variedad, el sistema de siembra, el arreglo de siembra. Ahí estamos proponiendo un arreglo con estos 3 clones, Intapacayiti, CS95 y UF221. Clones seleccionados tanto en el país como en el exterior por su calidad, por una producción no de alta producción, sí, pero de una producción que satisfaga las necesidades de una familia productora, ¿ves? Proporcionándole rendimiento de hasta 18 a 20 quintales, ¿verdad? Hay arreglos clonales y clones que tienen una producción que son increíbles, pero obviamente estos demandan mucha tecnología de alto costo, ¿verdad? Estamos hablando de sistemas de riego, fertirriego, una gran cantidad de insumos, etcétera. Esta es una propuesta de arreglo aterrizada a las realidades de nuestros pequeños y medianos productores, ¿verdad? El tema de la plaga, obviamente, la variabilidad climática también acarrea este tipo de situaciones, ¿verdad? Que hay que estar preparado ante ellas. Una alta o una baja de temperatura puede alterar los ciclos biológicos de muchas plagas y enfermedades y con esto, pues, estallar una situación que nos afecte la producción. Entonces, entre ellas, pues, Mazorcanil y Limonilla, 2 enfermedades que ocasionan más del 60% de las pérdidas a nivel nacional. Más del 60% de las pérdidas a nivel nacional, pues, son, digamos, las principales plagas en este sector. ¿Ves? Aquí estaríamos igual desempolvando un poquito estas tecnologías, como son las estrategias de manejo integrado de plagas. ¿Ves? Mejorando la nutrición del cultivo, haciendo uso de controladores biológicos, el manejo cultural. 3 elementos muy importantes a considerar a la hora de hacerle frente a las plagas en este cultivo. La resistencia varietal es importante, ¿verdad? Y está relacionada al primer tema, el uso de una variedad resistente. Es importante a la hora de que vamos a meter un cacao en un lugar que es sensible o que fue, digamos, un foco de una plaga. Por ejemplo, allá por Río San Juan, el sector de Los Chiles, el sector de Boca de Sábalo, el mismo San Carlos en algún momento fue fuente de un duro golpe de la monilla. De hecho, la monilla cuando entró de Costa Rica a Nicaragua entró por Río San Juan, pues eso es algo sabido. Y esto vino acompañado de estrategias, de proyectos, de estrategias, campañas contra la monilla, que lo que se fomentó fue la eliminación de plantaciones, pues, y cambiarlas por híbridos y posteriormente cambiarlas por clones, y etcétera. Bueno. Entonces aquí es muy importante la buena selección de un clon. Para esto hay que tomar referencia a datos de clones nacionales, datos de clones internacionales. No te puedes ir de cabeza porque en Ecuador es resistente a una enfermedad, lo va a ser resistente en Nicaragua. Entonces esos aspectos hay que analizarlos muy a detalle, ¿ven? Porque ahí representa un gran porcentaje del éxito de una plantación a la hora que lo siembre o el éxito de la misma de una plantación ya existente. Los controladores biológicos, aquí hay que hacer mucho hincapié. Ya en Nicaragua, pues, la producción de bioinsumos, de controladores biológicos ya está evolucionando, está dando un paso un poco más. Allá ya hay muchos laboratorios, biofábricas, los proyectos están. La pregunta radica en que qué es lo que voy a utilizar como controlador biológico, ¿verdad? Entonces existen muchas opciones, hongos, virus, bacterias para utilizar. Y aquí proponemos 2, pues, que han sido, digamos, objeto ya de múltiples estudios, que es el tricoderma y el Bacillus subtilis. ¿Ven?
Estos dos se han trabajado a nivel experimentales, pero también se ha trabajado a nivel, con empresas, ¿verdad? Con empresas. Con el caso de Ritter Sport, pues nos colaboró mucho con el tema de Bacillus subtilis para el control de mazorca negra. Ellos tienen una plantación de cacao allá por Cucarajil y la mazorca negra es la principal plaga. Ellos no evaluaron eso y lo iban a hacer con productores también, ¿verdad? ¿Ves? La relación directa de esta empresa con los productores es muy estrecha. Entonces, ellos nos han colaborado ahí. Tienen mucha fe en que los productores se animen a probar estas opciones de manejo de plagas que son estables, ¿verdad? Que son estables. ¿Ves? Es difícil que una enfermedad cree resistencia a un microorganismo, pero es más fácil que cree resistencia a un químico, ¿eh? Y eso hace que cambiemos dosis, hace que cambiemos de químicos, a veces mucho más agresivos. Entonces, esto es importante considerarlo dentro de todas estas opciones y alternativas tecnológicas. ¿Ves? El control cultural, este aspecto no hay que olvidarlo, control cultural. Desde que inició la agricultura, se acumuló cultura. Se acumuló cultura. Y esta cultura acumulada, obviamente, es conocimiento. Y la agricultura tiene tiene mucho tiempo. Tiene mucho tiempo. ¿Ves? Entonces, el control cultural nos ha demostrado que es estable ante situaciones como esta. Entonces, es importante recalcarlo aquí como parte integral de la estrategia. Las podas, eso es clave. El control sistemático de los frutos cada 15, 18 días. Regulación de la humedad en el terreno, haciendo uso de drenaje. ¿Ves? Son prácticas que funcionan, han funcionado y funcionarán. ¿Ves? Entonces, pero se tienen que integrar con todos los elementos antes expuestos. El tema de la salud del suelo y la nutrición del cultivo, esto es muy importante también. Aquí recae mucho de los problemas que hoy vivimos, suelo desgastado, suelo desgastado por erosión, por mal uso, por sobrelaboreo, etcétera. Cultivos malnutridos. Estos son, digamos, elementos que se tienen que abordar muy a detalle para mejorar la producción y que las plantas en sí tengan más capacidad de respuesta ante un evento climático. ¿Bien? Entonces, aquí retomamos también. Vamos a desempolvar cosas que no son nuevas, que funcionaron a la hora de crear acciones integrales para el manejo de cultivos. La rotación de cultivo, obviamente, pero es cacao, no podemos hacer rotación, ¿verdad? Sin embargo, pues lo recalcamos. Y el uso de microorganismos. Que mejoren la salud del suelo. En este aspecto, la parte biológica, risa, son que pueden ayudar de forma integral con todo lo antes mencionado a ser, digamos, más efectivo a la hora de hacerle frente a la variabilidad climática, ¿no? Prácticamente estos son que tengo que mencionar. Otro aspecto importante recalcar el uso eficiente del recurso hídrico, un tema súper clave a recalcar. A pesar de que el cultivo se está estableciendo en zonas intermedias y húmedas, hay sectores de que las precipitaciones se han reducido y este cultivo tiene una alta demanda de agua, sobre todo en la época de producción o previo a la producción, porque lo que tiene que hacer es acumular reservas para la producción. Entonces aquí hay que ser muy efectivo o muy eficiente en el uso del recurso hídrico, el recurso agua. Los sistemas de riego por goteo funcionan en cultivos como el cacao. La cosecha de agua, algo que también lo venimos escuchando hace rato, hay que incorporarla. Los reservorios de agua. Alguna opción o las innovaciones que puedan surgir desde las mismas unidades de producción para hacer más eficiente este tema del recurso hídrico, ¿verdad? La cobertura, que son los cultivos de cobertura para reducir las pérdidas por evaporación, son muy importantes.
A veces queremos tener los cultivos a pelo de tierra, le decimos popularmente nosotros, cuando esto ocasiona mayor pérdida de agua por evaporación. Entonces, son aspectos, digamos, que les quería expresar, sobre las opciones que hemos considerado pueden ayudar a mejorar la producción ante un evento climático que provoca la variabilidad climática, valga la redundancia. Entonces, era compañeros y compañeras los que tenía que exponerles. Muy agradecido por la oportunidad de estar aquí, pues, compartiendo con ustedes este poquito de conocimiento. Y estamos a espera, pues, de sus preguntas o aportes